RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio 750, múltiples maneras de comunicarnos, múltiples formas de estar en contacto, pero sobre todo nos encanta que puedan escucharnos, que puedan reflexionar junto a nosotros sobre las cosas que acontecen en Venezuela y en el mundo, y en este espacio en particular donde precisamente hablamos desde la libertad y su importancia. En la dirección de la organización Jaime Nestares, en la gerencia de producción Calla, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden sintonizarnos a partir de nuestras diferentes plataformas, en YouTube, en Periscope, en Twitter, @RCR750, y pueden sintonizarnos en vivo también a través de www.rcr.tv, la radio. Allí pueden conseguir toda la programación de toda la semana, por supuesto, para que la puedan ver si no pueden escucharnos en vivo, pero siempre para estar allí junto a ustedes. Y bien, tenemos un programa interesante de mucho análisis en una semana que ha sido, si la valoramos, muy importante en términos de la información que llega, en términos de acontecimientos y en términos también de instrumentos o de resultados devastadores como la ENCOVI, la más reciente ENCOVI, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que auspicia la Universidad Católica Andrés Bello junto a otras instituciones, que por supuesto mucho de lo que es Venezuela, es decir, lejos de sorprendernos por las cifras que allí se dicen y que, digamos, uno maneja permanentemente, uno sabe que es la realidad, uno la constata. Por supuesto, cuando uno la ve graficada y uno entiende la magnitud de lo que ha significado el chavismo y el socialismo en Venezuela, pues surgen varias dudas. La primera es cómo es posible que todavía haya algunos actores que piensen que es posible convivir o cohabitar o co-gobernar con los responsables de la tragedia que vive nuestro país y que ha generado tanto dolor y que ha condenado prácticamente a todo el país a la pobreza. Pero también nos deja, por supuesto, muchas interrogantes, sobre todo para aquellos que todavía insisten en separar el legado de Chávez del de Maduro, como si no se tratara al final Hugo Chávez, el padre de la criatura, ¿no? Y por supuesto, en el análisis, ya cuando uno lo ve en perspectiva de lo que han sido estas 2 décadas, pues lo que han hecho con el país es sencillamente imperdonable, es sencillamente trágico, y por supuesto con una clara intencionalidad. Y eso, por supuesto, nos tiene que hacer reflexionar. A la par de esto, muchas cosas también están ocurriendo. Hemos visto cómo Suiza también emitió sanciones apegándose a las sanciones de la Unión Europea. Hemos visto cómo el Parlamento Europeo está por aprobar una importante resolución con respecto a Venezuela, aunque por allí nos dicen que la suavizaron un poco porque planteaba originalmente, el documento original planteaba originalmente que no se podían hablar de elecciones con el régimen, y aparentemente desde ese punto lo quitaron. Vamos a indagar sobre ese tema, pero es un tema importante. El día de mañana Donald Trump visita el estado de la Florida y visitará además la sede del Comando Sur para supervisar lo que ha sido este ejercicio conjunto antinarcóticos entre varias naciones del mundo en el Caribe, precisamente para evaluar eso, y también en un momento importante estelar de la política estadounidense a los efectos de la campaña, pues la visita de Donald Trump a Florida, donde además hablará sobre Venezuela, pues tiene una importante significación, y desde luego lo que significa el retorno de Venezuela a la comunidad andina de naciones, por supuesto todavía con matices, todavía con cosas por resolver allí, pero bueno, el intento de reinsertar a Venezuela en sus espacios naturales de integración y de cooperación, que al final de cuentas sabemos que no sirven de mucho si esto no se concreta en un cambio político cuanto antes. Pero bueno, son muchos temas, son muchas reflexiones que podríamos hablar. Por supuesto, estas sanciones, esta incautación de vehículos ayer en Estados Unidos, que presuntamente venían para el régimen venezolano, en fin, muchísimos temas. Vamos a estar hablando precisamente hoy sobre eso. Pero quiero devolverme al tema de la ENCOVI, porque para mí lo más dramático de esa encuesta, si lo analizáramos en detalle, es que estamos más cerca de África que de América. Y eso es profundamente significativo. Yo lo decía ayer en mis redes sociales. No solo estamos más cerca de África en términos de cifras, en indicadores económicos, en indicadores demográficos, en indicadores de todo lo que nos dice la encuesta, sino que también en gran parte de la forma de hacer política, en gran parte de la dirigencia, también estamos en África.
Es decir, esta visión de la política sin ningún tipo de respeto a la institucionalidad, sin ningún tipo de respeto a la verdad, que lo que busca es sencillamente estar allí saqueando, esa cultura política donde vemos que ha condenado al continente africano en gran medida esa institucionalidad tan débil, pues la estamos viendo también en nuestro país. Es decir, cada vez somos más África y menos América, no solo porque nuestro país es más pobre, sino porque además la cultura política, lamentablemente en su mayoría, ha venido denigrándose de una forma dantesca, de una forma muy lamentable, y eso es algo que también tiene que hacernos reflexionar sobre cómo se están haciendo las cosas y sobre todo hacia dónde va el país. Ya estamos en el mes de julio, queda poco para que se acabe el 2020, por supuesto queda muchísimas dudas en el tapete, pero tenemos que preguntarnos a partir de esto hacia dónde vamos, sobre todo porque sí, ciertamente hay una comunidad internacional que puede ser de gran ayuda, pero que requiere necesariamente de un liderazgo que esté a la altura internamente en Venezuela. Y me quedo, por cierto, ayer con un tuit que a mí me causa incluso suspicacia, porque lo escribe un mandatario, el mandatario de Ecuador, que recibe a Juan Guaidó en su última gira en Ecuador, en la primera gira lo recibe en Ecuador, y ayer, refiriéndose al evento de la comunidad andina, menciona en su tuit a la presidenta de Bolivia, al presidente de Perú, al presidente de Colombia, y nombra a Juan Guaidó sin llamarle presidente. Eso es un mensaje, una señal. Para muchos quizás es un detalle. Muchos podrían argumentar que es que no tenía espacio en el tuit. Muchos podrían decir que es porque era para no irrespetar a los otros mandatarios, pero Yanine Áñez no es una mandataria electa a los efectos concretos. Son señales que nos van diciendo que el mundo también empieza a observar con preocupación el liderazgo que ha asumido en la conducción de este llamado gobierno interino y que debe llamarnos a la reflexión. No basta con hacer mención a la ENCOVI. La ENCOVI al final es una radiografía de lo que estamos viviendo, de lo que padecemos, de lo que sabemos que vive este país, que le da, por supuesto, imagen, le da rostro, le da sentido de urgencia o de mayor urgencia a esta tragedia, pero que no es el rol del político denunciarla o mostrarla permanentemente, sino ver cómo se detiene esto. La perspectiva de la ENCOVI lo que nos termina diciendo es que este país siempre puede estar peor y va a estar peor mientras aquí no haya una solución cuanto antes. Esa es la reflexión que nos deja la ENCOVI, y recuerden lo que les acabo de decir, somos más África y menos América gracias a esa encuesta y sus resultados. Así que toca analizar qué estamos haciendo, toca analizar qué hay que hacer, y sobre todo toca entender que el liderazgo debe ser coherente, debe ser firme, debe ser decidido para lograr cuanto antes un cambio político en Venezuela, que por cierto está comprobado, aunque por allí la ministra de Exteriores de España diga que si las elecciones no son democráticas no pueden ser reconocidas, pues es evidente que no van a ser reconocidas. La arremetida contra los partidos es evidente, la vía electoral se cerró en Venezuela. Y bien, para comenzar entonces, y no perder más tiempo en este programa, que siempre la hora se nos va volando, tenemos a nuestro primer invitado en línea. Además me honra muchísimo conversar con él, siempre es un gusto. David Morán, estratega político, director del diario La Patilla, el medio La Patilla, el medio digital más leído en Venezuela, y además un gran defensor de la libertad y promotor de las ideas de la libertad. Hola David, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pedro, saludos. Gracias, David. David, quiero comenzar contigo porque últimamente has estado refiriendo algunos mensajes en tu tweet precisamente sobre el socialismo. Y ayer compartías una gráfica muy interesante, precisamente la lámina de la encuesta de la ENCOVI, de la pobreza, que creo que es la lámina más reveladora de toda la encuesta, por supuesto, entre tantas cosas graves. Y allí mencionabas que la sanción es el socialismo, la sanción es el chavismo. Mucha gente todavía puede pensar que parte de nuestra tragedia se debe a las medidas que ha tomado el mundo contra supuestamente Venezuela y no contra el régimen, pero también tú hacías mención ayer a que cuando uno ve la incautación de vehículos y de bienes que querían ser traídos a Venezuela, cuando uno empieza a ver la multa a Amazon por hacer envíos a miembros sancionados en Venezuela, tú también hacías mención a que al final aquí hay un trabajo de lupa y hay un trabajo importante que busca quebrar el sistema que beneficia a las mafias.
¿Qué le decimos a la gente que todavía puede pensar o puede creer que las sanciones o que esto que está pasando no es culpa del socialismo, sino culpa de precisamente lo que nos están haciendo otros desde afuera? Pedro, en esto hay que ser muy claro. Las sanciones que pusieron a PDVSA y a personajes del chavismo ayudaron a abastecer el país. En 2018, no sé si ustedes, los que nos oyen lo deben recordar, el país se encontraba en una situación extrema de desabastecimiento. Y esas sanciones que fueron contra un sistema absolutamente fraudulento, que es el sistema CLAP, donde el gobierno secuestraba las divisas preferenciales para, a través de ellas, hacer unas operaciones enormes de lavado de dinero, se pararon. Y eso obligó al gobierno a desmontar el sistema cambiario, obligó esas sanciones, obligó a rebajar los impuestos, los controles de precios, y se apoyó en lo poquito que quedaba del sector privado nacional, que con sus propios recursos y esfuerzos pudo abastecer el país. Y hoy el abastecimiento que vemos es fundamentalmente producto de el esfuerzo del sector privado nacional. Es decir, que las sanciones evitaron que siguiera la depravación y saqueo de las divisas, de las pocas que le venían quedando al país, pero que eran saqueadas, pues. Y están así que el pueblo venezolano no tiene acceso a las divisas petroleras porque fueron privatizadas por ese grupete en el poder hace muchos años. Y hoy el pueblo venezolano, lo que el gobierno, al no tener esas divisas, lo que le paga a su conglomerado de empleados públicos con hiperinflación. Y vivimos una hiperinflación enorme. Entonces, por eso yo, sin duda alguna, señalo que el responsable de esta tragedia que estamos viviendo es precisamente el socialismo, que ha destruido a PDVSA, que ha destruido a todas las empresas básicas, que destruyó y confiscó empresas productivas, que ha destruido la capacidad de inversión de Venezuela, porque destruyó los sistemas de precios que necesitan los mercados para poder actuar. Así es. Ahora, David, uno se va dando cuenta, por ejemplo, declaraciones de ex miembros del régimen, que hoy salen, incluso utilizan esta lámina para decir que el culpable de la pobreza y de este declive, de esta tragedia que vivimos, es Maduro, pero que Chávez no, que con Chávez vivíamos mejor. No solo en un ejercicio que creo que termina por subestimar al venezolano, sino porque al final, obviamente, cuando uno compara, obviamente Hugo Chávez gobernó con unas condiciones económicas especiales, pero al final tampoco podemos olvidar que Hugo Chávez fue el que abrió este país al narcotráfico abiertamente desde el poder, fue el que abrió este país a la guerrilla. Pero pareciera que hay algunos que bajo ese intento de lavarle la cara a Hugo Chávez para poder intentar regresar políticamente y vender esto como una oportunidad para, bajo la idea de la añoranza, bajo la idea del legado supuestamente destruido que hay que recuperar, y ahí entran varios, incluyendo este señor, Rafael Ramírez. ¿Cómo ves tú esto, no? Porque al final, ¿tú crees que el venezolano se come ese cuento de que con Chávez estuviéramos mejor hoy? Chávez hizo lo peor que pudiera hacer cualquier persona en el mundo. Chávez se entregó a Cuba, y Cuba ha sido gran parte del arquitecto de esta destrucción. Cuba no podía crear nada mejor de lo que son ellos en la actualidad, y Cuba es sencillamente una isla pavorosa, donde hasta la cultura del cubano ha sido destruida, la forma de ser del cubano. Y esto es lo que es hoy. Venezuela está convertido en un país de sapos, de acusetas, de gente muy miserable, gente de país de atracadores. Esa misma cosa de querer traer cuando el país está de hipócrita. El país está inmerso en una crisis monumental. Querían traer de contrabando unos carrotes, unas camionetotas de lujo para ellos, y tú lo ves en las Mercedes rodando, y tienen escoltas, y eso es chavismo. Ese era Chávez. Chávez tuvo un mal momento. Chávez gobernó tan mal que hasta le dieron un golpe de Estado en el año 2002, porque nadie soportaba lo que estaba haciendo esto. Y luego vino un boom de precios petroleros que no se vuelve a repetir más nunca.
Y al agotarse según el precio petrolero, el mismo Chávez ya estaba muy cuestionado. Él inventó las 3 R: rectificación, revisión y reimpulso, algo así era. Porque ya el país, eso era en el año 2008, ya el país a finales del 2008 ya estaba sencillamente destruido. Luego endeudó al país a unas cifras sencillamente monumentales. Hoy la deuda del país está sobre los 200.000 millones de dólares. Ha perdido todos los juicios por confiscación, y esos pocos activos que tenía la República los están cazando para cobrarse las deudas, que dinero que despilfarró el chavismo completamente. Quienes dicen son gente que cree que el pueblo es ignorante y tratan de engañarlo con una cosa. El chavismo en todas sus formas es parte del sistema de saqueo que destruyó esta nación y que la tiene hoy sumida como el país más miserable de toda América, no solamente en la pobreza, en el desempleo, sí, sino en la hiperinflación, en la falta de oportunidades. Es un país que debería ser un país de primer mundo, debería ser un país o desarrollado o en vía de desarrollo por el potencial que tiene. Este país ha destruido lo más valioso, el capital más valioso que tenía Venezuela, que era una población muy bien formada, profesional, y de los cuales 5 millones han tenido que ir a engrosar los mercados de otros países cuando deberían estar acá. Eso es chavismo puro y duro, y esa emigración que nunca había ocurrido en Venezuela es exclusivamente de ellos, y eso es un crimen imperdonable en la historia de este país. así es, David. David, tú eres una de las personas que más ha insistido en la idea de la somalización de Venezuela. Es decir, en tus análisis tú siempre partes del hecho de que Venezuela es un país somalizado, y el resultado de la ENCOVI, que nos acerca muchísimo a África en términos de indicadores, pues parece confirmar, ¿no?, tu visión, además tu diagnóstico desde hace mucho tiempo, por una serie de razones que además hacen de Venezuela un estado fallido. Es decir, si esto se tratara de una lotería, tenemos todos los números, y contentes en términos de lo que padece Venezuela. ¿Cuál es el riesgo de no actuar a tiempo? Porque sí, la ENCOVI año tras año nos va mostrando el deterioro de un país que está, pues, muchos siempre dicen, ya pisamos fondo, resulta que no se termina de pisar fondo, porque la verdad siempre se puede estar peor, y cada vez los indicadores son más alarmantes, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿A dónde podemos llegar de no detener esto a tiempo y de incluso caer en un juego en el cual el régimen está buscando como sea legitimidad? Porque hay que decirlo, el régimen no hace una fase electoral porque quiera o porque necesite o porque no pueda darle un solo plumazo como lo hace siempre, volarse las instituciones, sino porque requiere una mínima base de legitimidad para decir que hay algo supuestamente electoral, pero que al final termina por condenar al país incluso más. Entonces, y hay quienes se prestan a ese juego. ¿Cuál es el riesgo que corremos como país de seguir en este proceso de deterioro que tú tienes años alertando, y que tienes además años denunciando de una forma tan clara, ¿no?, y con un término tan preciso como el de la somalización, que es tan duro, ¿no? Sí, fíjate, yo quiero hacer un par de precisiones, Pedro. Primero, yo no uso el término africanización, porque África, cualquier país de África, quizás esté mejor que Venezuela. Entonces, ese no es un término adecuado para decir que estamos mal. Y el término de somalización es muy preciso, y lo expliqué mucho. Yo lo acuñé hace 4 años, y ya es un término que se usa académicamente para describir un país que vastos regiones de su territorio, el control social y territorial lo hacen bandas criminales, generalmente en Cuba. Y son bandas que viven del crimen, ya sea la extracción ilegal de minerales, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas, o el tráfico de armas, o el secuestro de las personas. Venezuela se somalizó. Por lo tanto, también es impreciso hablar del régimen. Venezuela es un país con muchos regímenes. Ahí el más conocido, digamos, que es el de Maduro, que da
Él quiere crear la ficción de que tiene el control territorial de Venezuela, pero Maduro no sale de Caracas y Maduro fundamentalmente lo que hace es ejercer un control a través de un sistema de propaganda que son los medios públicos. Pero el control en el territorio lo hacen otras personas, o sea, allá hay otros regímenes. Si tú vas a la zona de Capanaparo, ahí hay el control lo ejerce la FARC, el control social y territorial lo hacen ahí. La FARC es la que trata de captar a los indígenas más jóvenes. Las FARC vinieron, el gobierno no tiene posibilidades, sino que lo que tiene posibilidades es coexistir con esos grupos que hacen el control social y territorial en esa zona. La FARC le pagan a los guardias, a los tenientes, a los capitanes que están en esos puestos, le pagan los partos, le regalan la batería para los carros, le pintan inclusive para que le proveen comida, inclusive para que puedan tener en las tropas. Porque la FARC maneja ahí el negocio del narcotráfico, es un gran negocio. Igual que el ELN, también tiene presencias grandes en grandes territorios, donde es el régimen, no es Maduro el que manda ahí. Es ese régimen que establece el ELN o los regímenes que establecen las megabandas en ciertas zonas del país, bandas de narcotráfico, por lo menos en la Guajira venezolana. Eso ahí no hay, el control social y territorial lo hacen otros. Es decir, el país se desdibujó y eso denota una terrible debilidad. ¿Hasta dónde puede seguir esto? Preguntabas, Pedro. Bueno, hasta que el país se vacíe, los países se vacían. Las condiciones se van dando y dando y se va creando una tragedia que básicamente se expresa en una inmigración descontrolada hacia otros lados y por lo tanto termina siendo un factor continental de perturbación, mientras el país se va convirtiendo en un territorio de escasa capacidad para producir bienestar y felicidad para las personas. Y luego al final, ¿cómo terminan? Bueno, terminan hasta que alguien de esos grupos se hacen cada vez más osados y sus acciones comienzan a crear severos problemas en otras naciones que deciden tomar acciones de otro tipo, enfrentarlos de otro tipo. Un ejemplo que tenemos ahorita es este cerco que ha puesto Estados Unidos junto con 21 países en el Caribe y en la parte pacífica para ir contra el narcotráfico, porque estos carteles de narcotráfico toman controles de vastas regiones del país. Lo hicieron con Colombia y lo están haciendo con Venezuela, y eso es una manera que tienen ellos de detener el impacto que estas mafias causan afuera. Ahora, no es posible ver el futuro. Uno lo que puede ver son las tendencias que hay, y eso es lo que yo me baso, ¿no? Pero es muy difícil decir cómo termina esto. Lo que sí es cierto, Pedro, es que los países, cuando entran en incertidumbre como nosotros, los futuros posibles se van multiplicando. Se multiplican porque no hay certeza de que algo puede ocurrir. Así es, David. David, ya nos quedan pocos minutos. Yo quiero tu lectura. Esto lo hemos conversado y creo que es un tema interesante, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno analiza la perspectiva solo de Venezuela, por supuesto nuestra tragedia es incalculable en muchos ámbitos, ¿no? Pero también tenemos países como Cuba que están absolutamente, y tú lo decías perfectamente antes, que están sumergidos durante más de 6 décadas en un régimen de miseria y que ha condenado a sus ciudadanos. Tenemos a una Nicaragua que pareciera que la gente no le presta demasiada atención a lo que significa la dictadura de Daniel Ortega y su entorno, en un contexto además muy peligroso en el que ha querido sonreírle al mundo y tener buenas relaciones con Estados Unidos y compañía. Y vemos pues ese primer anillo tan trágico, porque al final es la misma película, es la misma foto, es el mismo sistema, un sistema que desde Cuba controla, que desde Venezuela opera, que desde Nicaragua se expande, y
que en general termina siendo esto un gran espacio que pareciera que no termina de entender el mundo, ¿no? Que opera de esa forma, que se ha convertido, Pinilla lo decía muy bien estos días, en una caricatura en el triángulo del mal. Y por supuesto con ciertas periferias, ¿no? Vemos México, vemos Argentina, aunque por cierto México, interesante la postura de López Obrador en Estados Unidos, ¿no? Luego de vociferar desde México contra la administración de Donald Trump, pues, en Estados Unidos, de visita en Washington, parecía más aliado de Estados Unidos que otra cosa. Pero quisiera preguntarte sobre este tema, ¿no? Porque pareciera que a veces nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de que hay otras tragedias que son parte de la misma, que nuestra misma tragedia extendida, y que pareciera que ha faltado articulación, que pareciera que ha faltado esa acción conjunta para entender que sí, mucho de la derrota de lo que ocurre en esos países en cuanto al mal va a depender de la derrota en Venezuela de esas fuerzas, pero que al final es parte de una misma esencia criminal, de una misma esencia que ha condenado a sus sociedades a vivir en la peor de las situaciones. Cuba, el régimen castrista, ha sido el enemigo durante 60 años de las democracias occidentales y ha sido particularmente enemigo de Venezuela, hasta que Hugo Chávez le entregó el país a Cuba, una cosa insólita, nunca se había visto. Cuba por primera vez tiene una colonia, nosotros somos una colonia, me da mucho dolor decirlo, pero somos una colonia cubana. Mientras ellos estén actuando como colonizadores, la situación de Venezuela va a seguir siendo absolutamente desastrosa. Daniel Ortega es bastante más independiente, pero es parte de ese triángulo del horror ante Cuba. Daniel Ortega, por su misma característica poco honorable, perversa, es más un vividor un vividor terrible, pero en términos políticos es más un vividor que un sumiso ante Cuba, como se ha resultado este régimen de Maduro. Pero no solamente se ha hecho sumiso ante Cuba, que es el jefe político, digamos, de este gobierno, y lo admiten cuando dicen que el embajador se sienta en el Consejo de Ministros del gabinete de Venezuela. Eso es admitido por ellos mismos. Ahí no hay nada, o esta sumisión que muestra este general Padrino al decir una cosa que un país normal, ese general ya hubiera sido inmediatamente destituido y pasado a juicio, porque está atentando contra los valores máximos que tienen las sociedades libres, que es su democracia y la posibilidad de la alternabilidad en el poder según la voluntad popular. Esos son atentados contra la lesa humanidad, para decirlo así. Y el rol de Cuba siempre ha estado como oculto. Los cubanos tienen una presencia aquí enorme, son 20-30 mil personas. Ya se ha descubierto la situación de esclavitud moderna que tienen ellos con los médicos, el uso que se le da de control político a esas misiones médicas que tenían allá. Además que le da una miseria el pago del médico, para ellos utilizan como robots, como esclavos humanos a esos personajes. Entonces, esto es una cosa que viene de la delincuencia, del engaño hacia las sociedades pobres, hacia las sociedades, y parte de lo que estamos viviendo ahorita es que ellos buscan que la miseria, utilizar la miseria como un sistema de control social. El problema es que en Venezuela es muy difícil que se convierta en Cuba, porque previo a llegar a ser un estado como el cubano, Venezuela se somalizó. Entonces eso les dificulta a ellos hacer ese control, por lo que estos cubanos, a través del proceso de paz en Colombia, decidieron resguardar a la guerrilla armada aquí en Venezuela y utilizarla, ya que salió de Colombia como cuerpo combatiente, utilizarla aquí en Venezuela como un cuerpo pretoriano para seguir defendiendo los intereses de Cuba aquí en Venezuela y su control sobre ciertas zonas, ya que el régimen de Maduro los ha ido perdiendo rápidamente el control en esta zona. Aquí pueden decir que hay presencia militar, pero es que la presencia militar allá también es parte de las mafias, que por ejemplo en el estado Sucre es un territorio absolutamente fragmentado en mafias. Ahí hay Redi, ahí hay Sodi, ahí hay de todas esas cosas militares
pero ellos son impotentes ante la realidad y el control social y territorial que hacen esos grupos de delincuentes. Así es. Bueno, David, la verdad es que nos faltaría tiempo para seguir conversando sobre estos temas en profundidad. Gracias por acompañarnos, gracias siempre por tu análisis tan agudo, tan acertado, y sobre todo por tu férrea defensa de la libertad, que la vemos en todas partes, y sobre todo tu clara lucha contra el socialismo en todas sus formas y expresiones, y así lo vemos siempre. Así que gracias, y bueno, por supuesto, gracias por el trabajo que haces desde La Patilla y desde cada espacio en el que luchas. Gracias por acompañarnos, David. Gracias a ti, Pedro, y saludos también a esa Casa de la Libertad que se llama Radio Caracas Radio. Así es, así es. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla de libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Diversos dirigentes nacionales, entre los que se encuentran María Corina Machado, Antonio Ledesma, Diego Barria y Humberto Calderón Berti, exigen al gobierno interino rendir cuentas. Fede Cámaras afirma que las empresas en Venezuela perdieron en junio un promedio de $200.000. El Europarlamento rechazó hoy los ataques del régimen de Nicolás Maduro a la legítima Asamblea Nacional. El sociólogo Tomás Páez afirmó que la cooperación internacional es fundamental para la atención de los migrantes venezolanos. Bueno, de acuerdo a nuestros datos, son 6.200.000 venezolanos fuera, es decir, un poco más y ya casi cerca de los 6.500.000 de la diáspora siria, ¿no? Entonces la cooperación internacional va a ser fundamental para salir del tema del coronavirus y la consecuencia social y económica que ello ha generado, pero también para atender a la diáspora, no solo a la diáspora venezolana, a todas las diásporas, a la diáspora nicaragüense que afecta muchísimo en el caso centroamericano y mexicano, la diáspora guatemalteca, hondureña y salvadoreña, digamos que ya hay también unos temas pendientes en toda la región donde Venezuela sobresale por la magnitud del fenómeno, ¿no? Más allá de nuestras fronteras, la Organización Mundial de la Salud cede ante Estados Unidos y crea una comisión para revisar su lucha contra el COVID-19. En Estados Unidos, la Corte Suprema ordena al presidente Donald Trump que muestre sus impuestos al Congreso. Y en el mundo deportivo, en el mundo del boxeo, tenemos que el excampeón mundial venezolano Jorge Niño de Oro Linares entrena a toda máquina en Japón para enfrentar el 28 de agosto al dominicano Javier Fortuna. 11:36. Misa dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y en esta parte del programa nos acompaña alguien además quien respeto muchísimo y que admiro y que además representa muchísimo de esa cancillería venezolana que fue y que seguro volverá a ser, por supuesto, con muchas cosas nuevas, pero que representa la experiencia y sobre todo las ganas de representar nuestro país. Y me refiero al embajador Milos Alcalay, siempre un gran aliado de la causa de la libertad y además, bueno, con una vasta experiencia diplomática, ex vicecanciller, ex embajador de Venezuela ante la ONU, ante Brasil, ante Israel. Así que gracias por acompañarnos, embajador, y bienvenido. Pedro, soy yo el que te agradece esta oportunidad, muy contento de estar contigo en el programa y además de admirar el trabajo tan excelente que estás haciendo en el ámbito internacional. Gracias, embajador. Embajador, muchas cosas están pasando, pero quiero comenzar concretamente con una que ha generado mucha inquietud, que tiene que ver con la visita el día de mañana del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al estado de la Florida, la visita al Comando Sur, el mensaje que podría dirigir hacia Venezuela en vista de la operación antinarcóticos que tiene lugar en el Caribe. ¿Qué podemos esperar de esta visita en un contexto tan importante y tan crucial para la administración actual y para ese país en medio de una pre-campaña electoral? Sí, me parece sumamente importante esta visita, que además representa un paso más dentro de la escalera de reafirmación de lo que Trump ha señalado en combatir la usurpación del régimen y encontrar a través de los caminos diplomáticos, militares, institucionales, una salida a esta pavorosa crisis a la cual el régimen tiene sometido a los venezolanos. El tema de la visita al estado de Florida y sobre todo la visita al Comando Sur en momentos tan difíciles para los Estados Unidos como para el resto del mundo por el tema de la pandemia, representa una opción muy clara de continuar en la ruta de luchar contra uno de los antivalores que tiene el régimen, que es la utilización del trampolín de Venezuela como elemento para infundir, para proyectar en el mundo el tráfico ilícito de drogas y de otros crímenes que se cometen. Esto es un paso adicional para respaldar toda la acción que están haciendo no solo los Estados Unidos, sino los aliados del hemisferio en el Caribe para impedir la presencia del narcotráfico. Pero adicionalmente es una acción también que va encerrando las posibilidades de otros crímenes, de la presencia del terrorismo, de la presencia de la corrupción, de la presencia de las relaciones de desestabilización. Claro, mucha gente quiere una respuesta inmediata, pero en el plano internacional, en el plano diplomático, las acciones tienen su propio tiempo. Y lo que hay que ver en esto, que es lo que yo resumiría, es la constancia de una acción que cada vez va escalonando más y más. Por eso es que yo creo que esa visita al Comando Sur es para darles respaldo, para darles de nuevo un aliciente desde el más alto nivel, y Trump, independientemente de la crisis sanitaria de salud que tienen los Estados Unidos, decide no olvidarse de apoyar a los que en el Comando Sur están buscando en el Caribe y en el Pacífico una acción en contra de este flagelo. Así es.
También, bueno, a esto se suma la noticia ayer de la incautación de los vehículos que venían para Venezuela, y además pues una serie de acciones que claramente denotan que pues los Estados Unidos tienen el tema Venezuela muy presente y que mucho de lo que se está haciendo allí pues es parte de una estrategia y que además, como bien dice usted, es parte de una escalada. Pero ahora quiero moverme a Europa, porque en Europa también hemos visto esta semana una movida importante, no solo a partir de las sanciones de la Unión Europea, las más recientes, y el apego que hizo Suiza, ¿no? La adhesión a estas sanciones, cosa que es algo prácticamente siempre habitual, ¿no? Cuando la Unión Europea emite sanciones, pues países como Suiza automáticamente se suman, pero también a una resolución conjunta del Parlamento Europeo, que pareciera ser muy importante porque más allá de las declaraciones por parte de la Unión Europea, que pueden ser a veces un tanto confusas o un tanto sorpresivas en cuanto a que esperaría una conducta democrática por parte del régimen, lo cierto es que el Parlamento Europeo sí ha siempre tenido una postura mucho más firme, mucho más dura con respecto al régimen, y está este nuevo proyecto de resolución conjunta que estaría por aprobarse y que, aunque nos dicen que algunas personas intentaron suavizar su contenido, sobre todo en una parte que no aparece en el proyecto que se ha hecho público, donde se condenaba cualquier proceso electoral con el régimen en el poder, y aparentemente eso sale del proyecto. Más allá de ese cambio, que habrá que indagar si es cierto y quién presionó para que esto saliera del texto, no es menos cierto que el Parlamento Europeo sigue con una postura muy firme, ¿no? Entonces también vemos allí que hay una presión por parte del Parlamento Europeo, por parte de la Unión Europea, aunque siempre la Unión Europea pues es mucho más proclive a una solución negociada o dialogada, aunque sabemos que eso no ha funcionado ni funcionará en los mismos términos. Sí, Pedro, yo quiero sobre todo detenerme en lo que tú señalabas, el proyecto de resolución que de por sí tiene una mayoría del Grupo Popular Europeo, del Grupo Liberal, del Grupo Conservador. Lógicamente la dinámica, como en cualquier parlamento, es tratar de buscar un consenso, y ahí ciertamente las fuerzas del grupo socialista están medio divididas por algunos sectores que tratan de buscar una posición de consenso, pero a pesar de ello, a pesar de que pueden cambiar 1 o 2 puntos, es impresionante cuando uno ve el diagnóstico de la situación de Venezuela. Yo no he visto una resolución en tantos años que ha hecho el Parlamento Europeo en donde analiza punto por punto lo que está sucediendo. Es decir, es una fotografía increíble de lo que significa no solamente la persecución, las amenazas contra el entorno político, contra el entorno familiar, por el colapso en el aspecto económico, social, por la forma en que el régimen ha venido usurpando las posiciones. Es decir, es una larga enumeración que realmente podrás quitarle una coma o un punto, pero es imposible dejar de lado una fotografía de la realidad con la atrocidad que nosotros estamos viviendo. Mientras en el mundo los gobiernos tratan de ver cómo solucionan el problema del coronavirus, aquí el virus es mantenerse, la corona es mantenerse en el poder, y eso lo denuncia esta resolución que deberá votarse. Yo creo que va a servir porque si bien, como tú señalas, hay otras instancias de la Unión Europea, la Comisión, sobre todo, donde está el representante Borrell, que fue canciller de Sánchez, y hay otras posiciones que tratan de buscar un compromiso. Es imposible frenar el rechazo de la Unión Europea en torno al drama que estamos viviendo. Y además de recurrir a otras instancias, hay una acción fundamental orientada a exigirle, a solicitarle, a exhortar al Tribunal Penal Internacional de que se apliquen las sanciones por violaciones de lesa humanidad. Hay acciones que se han desarrollado en torno a sanciones concretas que deben extenderse hasta el punto que la misma Suiza, que siempre trata de mostrarse neutral, ha hecho suya la propuesta de sanciones de la Unión Europea. De manera que el cerco se va cerrando cada vez más. Y es lo mismo que te decía anteriormente, es una marcha absolutamente inexorable
a establecer un freno a toda ese desequilibrio que genera el régimen y que no es aceptado por la comunidad internacional. Así es. Embajador, hay otra noticia que también ayer, digamos, fue importante en términos de la opinión pública, que fue el regreso de Venezuela a la comunidad andina. El día de ayer se dio la reunión, digamos, periódica que ellos tienen, donde Bolivia entregó la presidencia pro tempore a Colombia, y en esa reunión se invitó al gobierno interino en calidad pues de lo que parecen ser ya los primeros pasos para la reincorporación de Venezuela a uno de sus espacios naturales dentro de la política exterior, y que por supuesto Hugo Chávez se encargó de desconectarnos, ¿no? y de alejarnos, de aislarnos de esos espacios naturales. Siempre dijimos que el espacio andino es natural a nosotros, no así el del Mercosur, por ejemplo. Venezuela nunca ha sido visto como un país sureño en el estricto sensu, ¿no? Si lo viéramos desde lo que representa el mercado común del sur, pero Chávez insistió muchísimo en eso, nos hizo alejarnos de nuestros espacios naturales, entre ellos la Comunidad Andina de Naciones, el Pacto Amazónico, entre otros tantos. Pero bueno, el día de ayer se da un primer paso importante con el reconocimiento de Venezuela allí, aun cuando vimos luego en la noche un tuit del presidente de Ecuador un tanto llamativo, ¿no? Porque se refería a los presidentes y luego hablaba de Juan Guaidó sin referirse a él como presidente, pero lo cierto es que en la reunión, pues la dinámica, estuvo allí presente el gobierno interino, estuvo presente el comisionado especial para las relaciones exteriores también, y bueno, de esa forma, digamos, pareciera que será el primer paso para lo que va a ser la reincorporación de Venezuela a la comunidad andina. ¿Qué implicaciones tiene esto en un contexto, digamos, no el mismo contexto en el que Venezuela estaba acostumbrada a participar, en un contexto mucho más hostil y en el que mientras no haya cambio político será muy difícil ver los resultados o beneficios como los vio Venezuela en su momento cuando fue parte de esta comunidad? Sí, yo creo que esa ha sido una muy acertada decisión. Yo aplaudo la valiente posición del retorno a nuestro ámbito geográfico, geopolítico fundamental, que es la Comunidad Andina de Naciones, que por cierto es la comunidad que forjó el libertador Simón Bolívar. Esa sí es una acción bolivariana de verdad, no es acción bolivariana que nos acerca al Hezbollah y al Medio Oriente. Es decir, es todo lo que el libertador generó con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con toda esa dimensión subregional histórica, pero además dentro de una visión en donde se marchaba hacia la profundización democrática, y que eso es lo que generó esa especie de rechazo intempestivo de Chávez de la Comunidad Andina de Naciones, porque no solamente es la parte económica, que es importante, sino que también allí se había logrado construir todo un mecanismo democrático, un parlamento andino electo por sufragio universal y directo, una serie de instituciones andinas como la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Andino de Reservas, convenciones de tipo educativo de la Convención Andrés Bello, el Convenio Hipólito Unanue, toda una dimensión científica y tecnológica que iba avanzando extraordinariamente bien hasta que llegó el comandante y mandó a parar, hasta que decidió unilateralmente irse hacia Mercosur, rompiendo, estuvo mucho tiempo sin dejar, pero por la vía de la ideologización le hizo un gran daño a Mercosur, en el sentido de que quiso utilizar a Mercosur como una plataforma antinorteamericana, aprovechar para hacer resoluciones del ALBA, desequilibrar Mercosur, la OEA, todo lo que conocemos. Entonces, claro, yo diría, inclusive dentro de la oposición hay algunos observadores que critican la Comunidad Andina de Naciones, que nosotros deberíamos estar en Mercosur. Bueno, el hecho es que una de las acciones que nos permite, sobre todo después de la pandemia, orientar que no se trata uno en vez del otro. Nosotros podemos y debemos tener relaciones transparentes comerciales con nuestro vecino del sur, con Brasil, en nuestras relaciones con otros países del Mercosur, pero nuestra especificidad regional, inclusive por el mismo tamaño de las economías, nos acerca a la Comunidad Andina de Naciones. Y hay que señalar
que esa salida intempestiva de Venezuela generó un desequilibrio de las instituciones comunitarias andinas, porque faltaba un socio importante. El regreso de la Venezuela del mañana a volver a reconstruir el tejido de integración subregional no elimina el hecho de que nosotros también tengamos excelentes relaciones con otras regiones, con Mercosur, con Centroamérica, con el Caribe, ciertamente con la Unión Europea, tratados económicos con los Estados Unidos, con países del Asia, pero nuestra base de proyección es la Comunidad Andina de Naciones, y por eso yo aplaudo la presencia ayer en la reunión presidencial para destacar nuestro retorno a la Comunidad Andina. Así es, totalmente. Embajador, bueno, ya nos quedan pocos minutos. Yo quisiera, de cara a todo esto que está pasando, pues estas acciones, digamos, la lectura, ¿no?, del ámbito internacional de Venezuela, yo quisiera algunas de sus reflexiones ya para cerrar un poco también a la luz de lo que fue esta encuesta nacional de condiciones de vida, y que por supuesto dan un testimonio, una radiografía que, como yo decía al principio del programa, todos sabemos que esa es la realidad del país, pero cuando uno la ve graficada, pues termina por ser mucho más demoledora, e incluso para el mundo. ¿Qué podemos esperar de la comunidad internacional en los próximos días a partir de esta realidad tan compleja, que además queda claro que no se va a solucionar por una vía electoral o institucional en el corto plazo, mientras sea el régimen el que esté en el poder, y que por lo tanto las formas de combatirlo y desalojarlo son distintas a lo que mucha gente quisiera que fuera lo que ocurriera? Sí, yo creo que ese es el reto fundamental de la Venezuela democrática del mañana, que inexorablemente se va a dar. Pero tenemos que hacerlo, algo que se ha señalado, pero como un lema, pero debemos llevarlo en la práctica: no podemos solos y no debemos solos. Tenemos que hacerlo a nivel interno con todos los actores, y no solamente anunciar una unidad artificial, sino una unidad real con los actores fundamentales, pero no podemos hacerlo solo sin construir una nueva arquitectura latinoamericana. La destrucción que algunos sectores quieren hacer de las democracias en la región, como el Foro de San Paulo, como la presencia iraní, Hezbollah, el terrorismo, nos obliga a nosotros que para fortalecer el futuro de Venezuela tenemos que fortalecer las democracias en la región. Ahí está la Carta Democrática Interamericana, que nos obliga no solamente a la cooperación y la integración, sino que nos exige ese reto que nos permite no solamente la búsqueda de mecanismos económicos, mecanismos sociales, reafirmar la vigencia de los derechos humanos tan pisoteados en América Latina y en algunas dictaduras de la región, no tanto como en Venezuela, pero ciertamente hay una tentación totalitaria en contra de la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos. Tenemos que buscar también los mecanismos. Ya Venezuela no es la Venezuela rica que cooperaba, tenemos que establecer mecanismos que nos permitan a nosotros gozar de la cooperación internacional, como por ejemplo que se ha hecho en la frontera con ACNUR, con la Organización de Migraciones, con la OIM, pero para eso hace falta un profesionalismo y que nos permita a nosotros una gran inversión, no solamente en lo económico e industrial, sino también en la búsqueda de solucionar ese drama de la destrucción que en 20 años se ha destruido la visión de Venezuela. Y eso nos exige prepararnos para esa visión con profesionalismo y con una visión amplia de lo que América Latina va a representar para el bienestar de todos los pueblos latinoamericanos. Así es. Bueno, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias siempre por su análisis tan detallado, tan objetivo y tan preciso en las cosas que precisamente son necesarias para comprender la dimensión internacional, geopolítica y sobre todo política de nuestro país de cara al mundo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Pedro, siempre muy contento de estar en tu programa. Gracias. Conversamos con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU, ante Israel, ante Brasil, también ex vicecanciller de Venezuela. Bien, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos como todos los jueves por la señal de Radio Caracas Radio.
pendientes de todo lo que está pasando y por supuesto nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro Aquí se habla libertad por RCR. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR